Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, amigos de Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV Más Digital. Damos inicio a Vidas de Fuego con el Padre José Estevas, que ya lo tenemos aquí. Padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Pues ya estamos aquí otra vez en Vidas de Fuego. Vamos a presentar la vida de un santo muy interesante. ¿Cómo se llama? San Vicente Ferrer. Ferrer, era español, dominico, en fin, vamos a aprender algo de él y sobre todo ver pues las maravillas, ¿no?, de Dios en los santos. ¿Qué te parece? Así es, Padre, muy interesante, y vamos a tratar y vamos a hablar mucho sobre San Vicente de Ferrer, ¿verdad? Eso, muy bien. Y iniciamos por la anécdota, sí. ¿no? Anécdota para esposos. Para Bebe esposos. el agua del maestro Vicente. Bebe el agua del maestro Vicente. Bueno, pues esto puede servir para aquellas personas que igual tienen algún problemita entre esposos. Dice en una ocasión que una mujer le pregunta qué podía hacer para estar de acuerdo con su malgeniado marido. Y le dijo San Vicente Ferrer a esta mujer: toma este frasco de agua, contestó el santo, y cuando tu esposo regrese del trabajo, tómate un sorbo y manténlo en la boca el mayor tiempo posible. Era el mejor modo de que no pelearan. ¿Qué te parece, Yesenia? Tomar un poquito de agua sin tragarlo para no pelear, ¿no? Pero esta anécdota, ¿no? Curiosa, ¿no? Es bonita, ¿no? Para vivir bonito en la familia. Se le considera a San Vicente Ferrer esta anécdota. Así es, Padre José Estevas, y compartimos entonces esta partecita que nos dice, ¿no? San Vicente Ferrer. La vida de los santos, aparte de ofrecernos un ejemplar e irrecusable testimonio de heroicas virtudes, manifiesta siempre el empeño providencial de Dios. Eso, o sea que los santos, bueno, pues podemos reconocer sus virtudes. Unos, por ejemplo, la virtud, yo que sé, del amor, ¿no? De otro, la virtud de cómo se preocupa de los enfermos, de los niños. Por ejemplo, San Francisco de Asís, de la pobreza. Nuestro padre San Agustín, de la comunidad, de la caridad, etcétera. Bueno, pues en San Vicente Ferrer podríamos ver sus virtudes heroicas, ejemplares de su vida, pero sobre todo el testimonio de los santos manifiesta la obra de Dios, la providencia de Dios en la historia humana y en la vida de la Iglesia también, tanto que la presencia de algunos santos nos explica sin esa misión providencial, o sea, están escogidos por Dios para un momento determinado hacer algo bueno por toda la sociedad, por todo el mundo. Ellos, en cierta forma, en su vida van configurando en periodos de la historia perfiles de estilo de vida que logran solución a las crisis que pueda haber en su tiempo, ¿no? Son verdaderamente ejemplares. Cierto, igualmente podemos decir esa providencia de Dios, cómo actúa en los acontecimientos humanos, en los santos, se ha visto sobre todo en los actos que hacen, aunque estén, vamos a decir, movidos en circunstancias propias de aquel momento que les toque vivir, ¿no? Dice San Vicente Ferrer, que bueno, que era una vida tan llena de milagros, de obras, podemos decir que dice que cada circunstancia de su vida fue un milagro.
Qué maravilla, ¿no?, de persona. Bueno, sobre todo podemos decir que sí, que hizo muchos milagros, y que para nosotros es un ejemplo, ¿no?, que les toca seguir. Así es, Padre José Estevas. Padre, inició su vida y ¿en qué época vivió San Vicente Ferrer? Muy bien, Yesenia. San Vicente Ferrer nació en Valencia, España, el 23 de enero de 1350, en el seno de una familia que venía de la zona de Gerona. Su padre, Guillermo Ferrer, era un notario, o sea, una persona bien entendida. La casa natalicia de San Vicente estaba muy cerca del Real Convento de Predicadores, o sea, de los dominicos, de los frailes dominicos, que, vamos a decir, el rey don Jaime el Conquistador, nada más conquistar Valencia, los llevó allí para que desarrollaran la fe. Y bueno, pues él, al estar tan cerquita de estos dominicos, desde su niñez vivió, ¿no?, ese llamamiento de Dios de vivir el hábito blanco y negro de los dominicos, ¿no?, ser un fraile. Y ocurrió que el 5 de febrero, teniendo 17 años, ingresó en los dominicos, y al año siguiente hizo su profesión religiosa, ¿no? Entonces, interesante esta parte. Sí, Padre José. Continuaremos en la época que le toque vivir. Por supuesto, mucho más que tratar sobre este santo San Vicente Ferrer, y continuamos con más después de la publicidad, Padre José Estevas, aquí en Vidas de Fuego. Nacimos para estar contigo. Hemos sido tu señal cristiana en tu camino. Hemos sido tu señal cristiana en tu camino. Te hemos visto crecer. Hemos sido testigos de nuestro pueblo, nuestra cultura. Hemos caminado juntos. Hemos caminado juntos. Hoy acompañamos tu vida, recogiendo 30 años de historias y vida, de sucesos y fe, de tradición y modernidad. Te hemos ofrecido todos los días noticias, entretenimiento, música, efectos sonoros. Cultura y evangelio, todo para ti. 30 años por ti. Recuérdanos y guárdate en nuestro corazón. Nosotros siempre acompañaremos tu vida. Tú nos conoces. Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV Más Digital, un estilo de comunicar, un estilo de hacer periodismo, un estilo de hacer periodismo. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye, periodismo que crea un mundo mejor, un mundo mejor. Periodistas en sábado. Periodistas en sábado.
Continuamos en Vidas de Fuego con el Padre José Estevas, hoy tratándonos de San Vicente Ferrer, Padre. Y estábamos hablando sobre ya este punto de ¿en qué época vivió San Vicente Ferrer? Eso, estamos en 1350, pertenece a un periodo histórico que algunos llaman el otoño de la Edad Media. O sea, de toda la gloria de la Edad Media es como el final, como el otoño, vamos a decir, ¿no? Podemos decir que es una época difícil, delicada, y está surgiendo con toda la fuerza el renacimiento europeo, ¿no? El renacimiento. Entonces, él, claro, como religioso, permanecerá en una estructura mental, con criterios un poco más tradicionales. Una situación muy difícil, podemos decir, justamente 2 años antes de que naciera San Vicente Ferrer, pues ocurrió la peste negra en Europa, donde morían miles y miles de personas y sin saber qué solución, porque no había medicina en ese tiempo, y afectó mucho pues la vida religiosa, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de los dominicos, donde él viviría más tarde, de Aragón, había más o menos unos 640 religiosos y murieron 500, o sea, fíjate, 500 murieron de 600. Esto hacía difícil el mantener pues los conventos, la observancia de los religiosos. Y otro problema también muy fuerte que hubo en esa época es, si decimos que nuestra época es difícil, bueno, pues comparemos con otras, ¿no? Esta en concreto. En el 20 de septiembre de 1378, podría tener unos 20 y tantos años, San Vicente Ferrer, pues ocurrió una escisión en la Iglesia, el cisma de Occidente. Había tenido, vamos a decir, Roma muchos problemas con el Papa, de tal forma que el Papa tuvo que huir prácticamente a Aviñón, estuvo allá muchos años, y cuando a veces intentaba regresar era muy difícil porque la situación de Roma era familias muy divididas, en peleas, en guerras, muy difícil. Y entonces el Papa, por esta época, decidió ir a Roma y allá murió, ¿no? Y con muchos problemas había allá. Entonces, cuando los cardenales quisieron hacer pues ese cónclave para elegir nuevo papa, fue un problema muy serio, ¿no? Muy presionados. La gente entraba vamos a decir, a los lugares donde se reunían los cardenales, exigían que fuera romano y si no que fuera italiano, porque vivía en Aviñón, etcétera. Bueno, unos problemas muy serios, de tal forma que escogieron a uno prácticamente presionado por la situación y luego lo declararon prácticamente vacante, nulo, ¿no? O sea, y entonces eligieron otro en Aviñón y ahí estaba la iglesia y todo el pueblo dividido en a ver por cuál iban, por una situación o por otra. Fue muy complejo, ¿no? Esa situación, y que le tocó en concreto pues vivirlo muy de cerca a, vamos a decir, San Vicente Ferrer. Bueno, para que veáis la situación. De todas formas, él era dominico. Como dominico, él siempre tenía, vamos a decir, dedicados a las enseñanzas, estaban bien formados intelectualmente, doctrinalmente también, en fin, siempre gozaron de mucho prestigio, y él dejaría en alto también en esta situación esta vida de religioso dominico, ¿no? Muy bien, padre. San Vicente Ferrer, ¿cómo fue ser fraile dominico y la situación de la iglesia? Bien, pues eso, muy bien. Yesenia celebra su primera misa en el 1374, ya ordenado sacerdote. Siempre combinó el estudio y la enseñanza, tanto de la filosofía y de la teología, en los conventos de Lérida y Barcelona. Con 20 años ya era profesor de lógica, bien formado. Después estudió en Toulouse, en la facultad de los dominicos, bueno, como profesor dominico, allá se preparó bien en el tema puesto mismo, de Santo Tomás. Vamos a decir que prefecto conocedor de la exégesis bíblica y lengua hebrea. Lo había estudiado en el convento de Barcelona, bien preparado para lo que es la Biblia, la lengua hebrea, la formación teológica. En fin, desde Toulouse
regresó a Valencia, donde combinaba la enseñanza de la teología, también escritor, predicador, consejero. Muy pronto conocieron sus dotes personales del santo y le hicieron que fuera árbitro, o sea, que dirimiera graves problemas públicos que había, le consultaban, pero siempre conservaba su vida de convento, de estudio, de oración, ¿no? O sea que fue muy interesante. Y como decíamos, el cisma que hubo en la Iglesia entre dos papas, había dos papas en ese momento, y entonces un cardenal, Pedro de Luna, que era de Valencia, pues le invitó a que se uniera a él y defendiera a un papa en concreto, Clemente VII, y él, al ver cómo había sido elegido Urbano VI en tanta presión, etcétera, pues le ayudó a este cardenal a difundir, ¿no?, que fueran a favor de Clemente VII. Bueno, esto le llevó a estar ligado principalmente a este cardenal. Estuvo en Valencia, él combinaba sus estudios, su formación, ser profesor, con también predicaciones en Valencia, en la catedral, etcétera. De tal forma, el detalle curioso que Pedro Luna se murió el papa anterior, Clemente, y fue elegido papa. Y entonces lo llevó a Vicente Ferrer que le acompañara hasta Aviñón, y él aceptó ir hasta Francia, Aviñón, estar allí, ¿no?, al lado del Papa, y le otorgó el título máximo de maestro de la Sagrada Teología, allá en Aviñón. Claro, él, después de estar un poquito en la sede papal, pues ya luego fue al convento de los dominicos, ¿no?, allí. Pero vamos a decir que es una época donde él quería, pues, siempre ser fiel, ¿no?, a lo que en este caso el Papa le pedía, ¿no? Padre José Estevas, ¿y San Vicente Ferrer fue un predicador de muchos pueblos? Sí. Bueno, fíjate, le hemos dejado que está en Aviñón apoyando al Papa, pero él estaba muy triste porque ve que está dividida la Iglesia en eso. Unos siguen a un papa y otros a otro, ¿no? Entonces vivió esta tristeza de tal forma que cayó gravemente enfermo. San Vicente le afectó mucho y estuvo casi a punto de morir. Fue entonces cuando tuvo aquella visión en la que se apareció Jesucristo acompañado de los santos Santo Domingo y San Francisco, y le encomendó la misión de predicar por el mundo, y otorgándole súbitamente la salud. Se curó rápidamente, y esta es la prodigiosa obra para explicar ya su vida posterior, dedicarse a predicar por todos pueblos y naciones de esa época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va más que defender una causa si un papa u otro? Promulgó la integridad del Evangelio, ¿no?, el Evangelio y la unidad de la Iglesia. Eso será esta misión que dice él mismo que le ha encargado el mismo Jesucristo. Sus credenciales tendrá como legado de Cristo, ¿no? Y bueno, pues el Papa no lo quería dejar marchar porque estaba bien capacitado, le ayudaba, etcétera, pero al ver que era un llamamiento de Dios, le concedió incluso poderes ministeriales para que pudiera ejercer su apostolado por todas las naciones. Entonces el santo ya quedó sometido como maestro general de la orden, al maestro general de la orden, como dominico, y fue recorriendo caminos, ciudades europeas, llevando la palabra de Dios, ¿no? Interesante, ¿no? Así es, Padre. ¿Y cómo era esta predicación que daba San Vicente Ferrer? Bueno, pues desataba unos torrentes de sabiduría, de elocuencia, en una época, como hemos dicho, que estaba en crisis espiritual. Y él despertaba la unidad de la fe, pero también la unidad de vida, de fe en la vida, la esperanza en aquellos momentos un poco tristes, y encender en todos el alma de caridad, ¿no? Caridad.
Bueno, pues podemos decir que recorrió España, Francia, Italia, Suiza, e incluso algunos puntos de Bélgica, en una época donde la predicación era curiosa, porque era seguir argumentos de escuela, sermones macizos, oscuros, rancios, donde más la elocuencia más que otra cosa, y él, con qué fuerza, látigo de fuego, abrasaba e iluminaba los corazones, ¿no? Metódico en exponer la doctrina de Cristo, sobre todo centrado en Cristo, en lugar de halagar oídos con conceptos así ampulosos, él iba a conceptos claros y precisos, servidos siempre en la bandeja de una potente voz. Vamos a decir que tenía una potente voz, como lo tiene el Padre Manuel, ¿no? Y sugestiva, a veces con muchos matices sonoros, cambiaba tonos de voz, y esto provocaba en la gente un vértigo de la presencia de Dios y un delicioso estremecimiento de su gracia. La palabra de Vicente inflamaba y seducía. Él, claro, como conocía muy bien las Sagradas Escrituras, le servía siempre como resorte, ¿no?, para centrarse sobre todo en hechos concretos, circunstancias reales del tiempo, para iluminar a la gente. Entonces fue una impresionante y sobrecogedora grandeza el sermón. Por ejemplo, uno cuando predicó en la abdicación del Benedicto XIII, pronunciada ante el Papa, Aviñón, sus cardenales, embajadores, en ese momento, fíjate lo que dijo el título: huesos secos, oíd la palabra de Dios, ¿no? Y se dirigía pues a toda la alta jerarquía, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que bajo su voz las enemistades públicas cedían al abrazo de la paz. Los pecadores experimentaban el arrepentimiento y los hambrientos de perfección seguían siempre fervorosos su apoyo. Interesante, ¿no?, este estilo de vida. Así es, Padre. Y pues así concluimos con esta preguntita de cómo fue, ¿no? Cómo fue todo lo que es la vida de San Vicente Ferrer. Vamos a una publicidad y continuamos con más en Vidas de Fuego. La vida es pasión, pasión. Aventura, ritmo y color. Vive, siente, disfruta el arte de crear. Baila, vive la danza, saborea la cultura. Crece, fórmate, disfruta. Secundurpaway, el vuelo del cóndor. La escuela que te forma para la vida. Todas las edades, todas las danzas, todos los ritmos. Matricúlate en Secretaría de Santa Mónica Radio. Nacimos para estar contigo. Hemos sido tu señal cristiana en tu camino. Hemos sido tu señal cristiana en tu camino. Te hemos visto crecer. Hemos sido testigos de nuestro pueblo, nuestra cultura. Hemos
Hemos caminado juntos. Hemos caminado juntos. Hoy acompañamos tu vida, recogiendo 30 años de historias y vida, de sucesos y fe, de tradición y modernidad. Te hemos ofrecido todos los días noticias, entretenimiento, música, efectos sonoros. Cultura y evangelio, todo para ti. 30 años por ti. Recuérdanos y guárdate en nuestro corazón. Nosotros siempre acompañaremos tu vida. Tú nos conoces. Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV Más Digital, un estilo de comunicar, un estilo de hacer periodismo, un estilo de hacer periodismo. Continuamos en Vidas de Fuego con Padre José Estevas y estamos tratando de San Vicente Ferrer y ahora tratamos el punto cómo era su predicación, Padre, de San Vicente Ferrer. Muy bien, Yesenia. Bueno, pues estamos diciendo que Europa, bueno, el mundo, la fe incluso está viviendo un mundo revuelto. Entonces estaban desmoronando la ideología cristiana, todo lo que era la Edad Media, estaban, vamos a decir, dividiéndose la Iglesia y entonces aparece San Vicente Ferrer con la estampa del Apocalipsis. Él conocía muy bien la Biblia y el sufrimiento de la Iglesia que se describe por San Juan Evangelista en el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, cómo esa situación desgarradora de la Iglesia en partidos, banderías, etcétera, le hace presentarse a él como el ángel apocalíptico. Quizás con la predicación como si estuviera cerca el juicio final. No, bueno, aquí tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar porque esto va todo muy mal, ¿no? Y entonces vamos a decir que como los profetas que observan la realidad de su tiempo, sobre todo tenía un lema muy bonito, ¿no? Temed a Dios, dadle honor, ¿no? Y no solamente interpretando un poquito el sentido de temor, de pánico, sino de amor filial, ¿no? Del amor que tenemos a Dios, vamos a salir de esta situación, ¿no? Amor reverencial, no por servilismo pavoroso, ¿no? Bueno, en concreto, Yesenia, su auditorio de los sermones eran multitudes, a veces se reunían 15.000 oyentes, en un lugar donde ya no cabían en la iglesia y tenían que predicar en las plazas. Contemporáneos del santo nos dan la referencia de que hablaba en su lengua nativa, o sea, castellano, y lo entendían igual en todos los oyentes en el país donde predicara, que tenían distintos idiomas, francés, alemán, etcétera, ¿no? Podemos decir que era una obra de Dios. Así es, Padre, que ¿no? Adaptarse a todos esos idiomas para poder evangelizar, ¿no? Sí. El estilo de vida que tenía San Vicente Ferrer. Bueno, solía dedicar 5 horas al descanso, pero Yesenia, ¿sabes dónde dormía? Dormía en un manojo de sarmientos. Sarmientos son ramas secas de la vid, de un arbolito, o un jergón de paja. Y el tiempo restante lo invertía en la oración o en sus acciones ministeriales. Sus comidas, ¿quieres conocer siempre un menú? Claro, bueno, pues claro, es extremadamente sobrio, comía poco. Se desplazaba caminando siempre de una ciudad a otro y resulta que cuando cayó enfermo de una pierna, pues tuvo que ir en un asnillo, en un burrito. Era tanta la fama de santidad que precedía a los de una ciudad cuando iba a llegar, lo recibían como un enviado de Dios. Y su entrada en las ciudades
tenía el carácter de un delirante apoteósico, vamos a decir, acogedor, una obra de Dios. Los devotos querían acercarse tanto que casi corrían riesgo de graves atropellos. Entonces lo que tenía que hacer por donde pasaba, protegerle con maderos para que pudiera pasar, ¿no? También en su vida, pues todos los días cantaba la misa con gran solemnidad, después pronunciaba el sermón. Yesenia, ¿sabes cuánto tiempo duraba aquel sermón? Duraba 2 o 3 horas, y en una ocasión, un Viernes Santo, en Toulouse, duró 6 horas seguidas. 6 horas. 6 horas seguidas, ¿qué te parece? Y la gente ahí de pie escuchando, ¿no? Bueno, el cansancio, los achaques físicos de los últimos años le obligaron a acompañarle, por ejemplo, cuando tenía que subir al púlpito o al estrado que habían hecho en la plaza, le tenían que dar la mano, el brazo. Pero cuando comenzaba el sermón, su rostro se transfiguraba como si la piel cobrara una frescura juvenil. Centelleaban los ojos con expresivas miradas, la voz salía clara, limpia y sonora, y los movimientos de sus brazos obedecían dóciles al imperio y compás de sus palabras. El tono de su convicción con que enardecía dejaba atónitos a los oyentes, y por ello no es de admirar que los frutos de sus sermones fueran tan copiosos que se necesitaba siempre muchos sacerdotes en aquel momento para oír las confesiones. Se arrepentían muchísima gente, ¿no? Ay, padre. Y San Vicente Ferrer fue un ejemplo de consejero, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, hubo un problema en la Corona de Aragón, en el Reino de Aragón, donde había estado, vamos a ir viviendo el rey Martín el Humano, pero no dejó sucesión, no tuvo heredero. Y entonces había un problema serio ahí, ¿no? Y le pidieron a él que ayudara para ver quién tenía que suceder en el reino, ¿no? Y entonces él, siempre con una razón jurídica, a ver quién era el pretendiente, no buscando intenciones privadas, etcétera, pues dio el favor al infante de Castilla, don Fernando, ¿no? Y él mismo fue quien publicó esta situación, y que incluso, vamos a decir, los que eran contrarios nunca le reclamaron nada, ¿no? Puso la paz, podemos decir, en ese... y luego, sobre todo, como hemos dicho, en el cisma de Occidente, de que había varios papas, hasta se eligieron 3, bueno, ya, gracias a Dios, en el cónclave de Constanza, del 11 de noviembre de 1417, la Iglesia eligió ya al Papa Martín V, a cuya obediencia se sometió toda la cristiandad. Y podemos decir que, directa o indirectamente, la influencia de San Vicente Ferrer para la paz, la unidad de la Iglesia, fue muy grande, ¿no? Así es, padre. San Vicente Ferrer, ¿no? Y con esa bonita anécdota, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta, podemos ¿no? decir ya al final de su vida, fue a predicar una zona de Francia, la Bretaña, y allí es donde le esperó definitivamente la muerte, falleció. El 5 de abril, un día como hoy, era miércoles de Semana Santa en aquel tiempo de 1419. Moría en Vannes, lejos de su patria, un apóstol infatigable cuya palabra estremeció la presencia de Dios en la cristiandad europea. 36 años más tarde, el Papa Calixto III lo reconoció, lo canonizó. Precisamente el Papa, San Vicente Ferrer había dicho de este Papa, o de este que todavía no era Papa, serás Papa un día, ¿no? Y él lo canonizó, ¿no? Bueno, los milagros de San Vicente Ferrer, que obró en su vida y después de muerto, son innumerables, por lo que su fama de taumaturgo no ha sufrido mengua a través de los siglos, ¿no? Un bonito ejemplo, Senia, sí, tenemos así es. hoy, que celebramos hoy precisamente San Vicente Ferrer.
Muy bien, padre, muy bonitas anécdotas y sobre todo esa anécdota que dicen, ¿no? De bebe el agua del maestro San Vicente Eso, Ferrer. para no olvidarlo. esposos, Para los esposos. que consigan su botellita de agua y cuando vean que va a haber algún problema en casa, tomen agua y no la boten, la tengan dentro de la boquita y así, es, poco una de a las poco se anécdotas. tranquilizan. Muy bonita vida y pues compartiendo nuevamente un día más, Padre José Esteves, y agradecerle también en este programa Vidas de Fuego, todo dedicado para ustedes, queridos oyentes y televidentes de Santa Mónica Radio. Muchísimas gracias, Padre. Bendiciones para Nos todos, sí, despedimos. señor. Bye, bye.